A ver, pensemos en esto por un momento. Una bacteria que está prácticamente en todas partes, en la tierra que pisamos, pero que esconde el secreto para una parálisis que puede ser devastadora. Hoy vamos a meternos de lleno en el mecanismo, fascinante y a la vez peligroso, del tétano. Y para eso, vamos a empezar por el principio, su origen, la bacteria Clostridium tetani. Y esta es la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo este recorrido. ¿Cómo es que algo tan cotidiano, tan aparentemente inofensivo como un poco de tierra, puede terminar en un escenario tan extremo? Es un misterio biológico, y la idea es que lo vayamos desarmando pieza por pieza, desde una simple herida hasta el mismísimo sistema nervioso central. Para resolver este misterio tenemos una hoja de ruta, un mapa con 5 puntos clave. Primero, vamos a ver que el verdadero culpable no es la bacteria en sí, sino una toxina. Después, nos vamos a meter en cómo funciona su mecanismo de acción, que es súper astuto. Luego veremos cómo todo eso se traduce en los síntomas, en la parálisis. También vamos a identificar las situaciones de riesgo y, lo más importante de todo, hablaremos de cómo se diagnostica y sobre todo de cómo se previene. Bueno, arranquemos con el primer punto, porque aquí es donde se cae el primer mito sobre el tétanos. No se trata de una infección como las que solemos imaginar. Es algo mucho más sigiloso y potente. La palabra clave aquí es toxinfección, y esto es fundamental que quede claro. La bacteria Clostridium tetani no invade el cuerpo, no se va de viaje por el torrente sanguíneo, no, se queda quietita, confinada en la herida, pero desde ahí, como si fuera una fábrica, empieza a producir una de las neurotoxinas más letales que conocemos, la tetanospasmina. Es esta toxina, y no la bacteria, la que causa absolutamente todo el problema. Y uno se pregunta, ¿dónde está esta bacteria? Pues la respuesta es, en todas partes. Sus esporas, que son como su versión de supervivencia súper resistente, son cosmopolitas. Están en la tierra, en las heces de animales, en el polvo que vuela, incluso en objetos metálicos. Pensemos en ellas como si fueran semillas microscópicas, esperando a que se den las condiciones perfectas para germinar. O sea que la exposición es constante. Muy bien, ahora sí, pasamos a la parte más increíble y a la vez más terrible. ¿Cómo es que esta toxina ejecuta su plan? Aquí es donde la bioquímica se transforma en una historia de terror a nivel neuronal. A ver, sigamos el viaje de la toxina, porque es una cadena de eventos perfecta. 1. Todo comienza con una herida, la puerta de entrada para las esporas. 2. Y ojo que esto es crucial. La herida tiene que tener un ambiente sin oxígeno, lo que técnicamente se llama un bajo potencial redox. Solo en ese ambiente las esporas despiertan. 3. Las bacterias ya activas empiezan a producir la tetanospasmina. 4. Y aquí viene lo asombroso. La toxina no viaja por la sangre. No, literalmente trepa por los nervios, en un proceso llamado transporte axonal retrógrado hasta llegar a la médula espinal. Y 5. Una vez que llega a su destino, ejecuta su acción final, el bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que bloquea exactamente? Imaginen que nuestros músculos funcionan con 2 interruptores, uno de contraer y otro de relajar. La toxina tetánica es increíblemente específica. Va directo a desactivar, a romper el interruptor de relajar, y lo hace bloqueando la liberación de los neurotransmisores encargados de esa función, que son principalmente el GABA y la glicina. Claro, al eliminar la señal de relax, ¿qué nos queda? Solo la señal de contraer, permanentemente activa. Y aquí está la verdadera gravedad del asunto. La unión de la toxina a la neurona es, y esto es clave, irreversible. Una vez que se pega, no hay antídoto que la pueda despegar de ahí. La única forma de recuperarse es que el cuerpo, con muchísima paciencia, construya nuevas conexiones nerviosas desde cero, un proceso que por supuesto puede llevar semanas o incluso meses. Ok, ya entendimos el mecanismo a nivel microscópico, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? ¿En qué se traduce este bloqueo de la relajación en el cuerpo de una persona? El resultado es lo que se conoce como parálisis espástica. Miren, a diferencia de otras parálisis donde los músculos se quedan flácidos, sin fuerza, aquí pasa todo lo contrario. Es como si el músculo recibiera la orden de contraerse sin parar,
una y otra vez, pero nunca recibe la orden de relajarse. Así que los músculos se quedan permanentemente duros, rígidos. Es como un calambre, pero en todo el cuerpo y que nunca para. Y lo bueno de esta tabla es cómo conecta cada síntoma clásico con su causa directa. El trismo, esa famosa mandíbula trabada que suele ser el primer signo, que es, pues, la contracción sostenida de los músculos maceteros. La llamada risa sardónica, que de risa no tiene nada, es la contracción de los músculos de la cara que la congelan en una especie de mueca. Y el opistótonos, esa postura tan dramática con la espalda arqueada, es el resultado de espasmos brutales en los músculos de la espalda. Cada síntoma es una foto directa del mecanismo que ya vimos. La muerte por tétanos suele ser por asfixia, pero es un ataque que viene por varios frentes. No es solo que se paralizan los músculos que usamos para respirar, como el diafragma y los intercostales. Un peligro tremendo y a veces subestimado es el espasmo laringio, que puede cerrar la vía aérea, de golpe, y a eso se suma el espasmo de la faringe, que impide tragar y aumenta muchísimo el riesgo de aspiración. Bueno, ya vimos el qué y el cómo. Ahora toca explorar el quién y el dónde. O sea, quiénes son las personas que están en mayor riesgo y en qué tipo de circunstancias. Esto que vemos aquí es quizás el punto más importante. La verdadera vulnerabilidad, el factor decisivo que determina si una herida se va a convertir en tétanos o no, no es el tipo de herida, es el estado de vacunación de la persona. El paciente clave, el que está en riesgo, es cualquiera que no esté vacunado o que no tenga su esquema de vacunación al día. Punto. Ahora bien, hay escenarios que son, lamentablemente, el paraíso para esta bacteria. Una herida puntiforme como la de un clavo es perfecta. Mete las esporas bien adentro y luego la piel se cierra por arriba, creando esa trampa sin oxígeno que la bacteria necesita. En el tétanos neonatal, el problema va más allá de usar una herramienta no estéril para cortar el cordón. El factor determinante es que la madre no estaba vacunada y no le pudo pasar defensas al bebé. Y por último, cualquier herida sucia o con tejido muerto, necrótico, es un caldo de cultivo ideal, porque este tejido ya no recibe oxígeno. Y así llegamos a la parte final. Y esta parte es, a la vez, un mensaje de esperanza y una advertencia muy seria. Vamos a ver cómo se identifica esta enfermedad y, sobre todo, cómo podemos evitarla por completo. Esto puede sonar un poco raro hoy en día. Con toda la tecnología que tenemos, el diagnóstico del tétanos sigue siendo puramente clínico. Se basa en lo que el médico ve y en la historia del paciente. ¿Y por qué? Porque intentar cultivar la bacteria es un proceso lento y que muchas veces ni siquiera funciona. Y como dice la frase, el tratamiento no puede, bajo ninguna circunstancia, esperar. Cada minuto que pasa es crucial. Entonces, ¿cuál es esa firma que busca un médico? Es una combinación de pistas, como en una investigación. La aparición de trismo y risa sardónica, el antecedente de una herida y un estado de vacunación desconocido o incompleto. Es una combinación muy, muy fuerte. Si a eso le sumamos una hiperreflexia, o sea, reflejos súper exagerados y espasmos que se desatan con un estímulo mínimo como una luz o un ruido, el cuadro es prácticamente inconfundible. 100%. Esta es, sin ninguna duda, la cifra más importante de toda esta explicación. El tétanos es una enfermedad 100% prevenible. ¿Y cómo es que funciona esta prevención? El mecanismo es simplemente brillante. La vacuna, que se llama toxoide tetánico, no ataca a la bacteria. Es mucho más inteligente. Lo que hace es entrenar a nuestro sistema inmune para que produzca anticuerpos específicos contra la toxina. De esa forma, si algún día nos hacemos una herida y la bacteria empieza a producir la toxina, nuestros anticuerpos ya están listos, la neutralizan al instante antes de que pueda siquiera empezar su viaje hacia los nervios. Detiene toda la cascada de eventos antes de que comience. Y esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta que va más allá de la ciencia pura y dura. Si tenemos una herramienta que puede prevenir por completo esta enfermedad tan terrible, ¿por qué a día de hoy el tétano sigue siendo una amenaza y sigue cobrando vidas en algunas partes del mundo? La respuesta, claro, ya no está en la microbiología. Está en temas como el acceso a la salud, la educación y la desigualdad social.